Bienvenidos una vez más a su refugio de chismes y confidencias, el lugar donde las estrellas no tienen secretos. Si son nuevos en esta comunidad de curiosos y apasionados, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras exclusivas y, por supuesto, únete a la conversación en los comentarios. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un tema que todos hemos comentado, pero que muy pocos han analizado con la profundidad que merece: Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos personalidades que han capturado corazones y generado ríos de tinta, y dos seres humanos que, como todos nosotros, tienen que lidiar con la vorágine de opiniones. Agarren sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje alucinante a través de los comentarios, las reacciones y, por supuesto, las revelaciones. Esto se va a poner más candente que el sol de verano. Asterisco, 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 asterisco. Para comprender la magnitud del fenómeno que rodea a Kerem y Hande, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, un breve repaso a los orígenes de este torbellino mediático. Todo comenzó con una explosión, una chispa que prendió fuego en las pantallas y en las redes sociales. Su química fue innegable, una fuerza magnética que nos arrastró a todos. No se trataba solo de una actuación, era algo más, una conexión que traspasaba la pantalla y que despertó pasiones y curiosidades. El mundo entero se preguntaba: ¿qué hay detrás de esas miradas, esas sonrisas, esos gestos cómplices? Y claro, como era de esperar, con la fama también llegaron los comentarios, una avalancha de opiniones que se convirtió en un tema de debate nacional e internacional. Unas voces cargadas de admiración y cariño, pero otras, lamentablemente, llenas de críticas, juicios y hasta malicia. Kerem y Hande se convirtieron en el foco de una lupa gigante, cada paso que daban era analizado, cada palabra era interpretada, cada gesto era diseccionado hasta el más mínimo detalle. Y es ahí, en medio de ese huracán de comentarios, donde descubriremos cómo han manejado esta situación, cuáles han sido sus estrategias de supervivencia y, sobre todo, cuál es su verdadera perspectiva sobre todo este revuelo. Asterisco, 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 asterisco. Desde los más tiernos halagos hasta los más mordaces ataques, Kerem y Hande han sido objeto de una galería infinita de opiniones. El amor incondicional de sus fans, que los defienden a capa y espada, se mezcla con las críticas implacables de aquellos que no les perdonan ni un solo detalle. La exposición pública es un arma de doble filo: por un lado, te brinda la oportunidad de conectar con millones de personas que admiran tu trabajo y te apoyan en cada paso; por otro lado, te expone a un escrutinio implacable, a juicios constantes y a interpretaciones erróneas que pueden lastimar y confundir. ¿Cómo lidiar con esta dualidad? ¿Cómo mantener la calma en medio de semejante tormenta? Y, lo más importante, ¿cómo afecta todo este ruido a su bienestar emocional y a su crecimiento personal y profesional? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder en este vídeo. No solo vamos a contar la historia, sino que vamos a profundizar en los sentimientos, las reflexiones y las decisiones que Kerem y Hande han tomado para navegar este mar de opiniones. Asterisco, 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 asterisco. Hace poco tuve el privilegio de conversar con ambos, en encuentros que podríamos calificar como una verdadera catarsis. No se trataba de entrevistas formales, sino de conversaciones relajadas, en un ambiente de confianza y sinceridad. Lo que me revelaron fue, sin duda, una lección de vida que estoy ansioso por compartir con ustedes. Comencemos por Kerem, ese hombre que siempre ha mostrado una transparencia admirable, una vulnerabilidad que lo hace aún más cercano. Durante nuestra conversación, me contó, al principio, fue como estar en una montaña rusa. Un día recibía elogios y muestras de cariño, y al siguiente, me veía envuelto en polémicas y críticas feroces. Sentía que cada paso que daba era observado con lupa, que cualquier error podía ser magnificado y usado en mi contra. Fue un proceso muy intenso, muy agotador. Pero, poco a poco, aprendí que no puedo complacer a todos. Es imposible. Lo más importante es ser fiel a mis valores, a mis principios, a lo que realmente soy. Y también aprendí a no tomarme las críticas de manera personal, a entender que muchas veces vienen de la frustración, de la envidia o de la falta de información. No quiere decir que no me afecten, por supuesto que lo hacen, pero he encontrado formas de procesarlas y de no dejar que me definan. Recuerdo que me contó una anécdota, de cómo una vez, después de un comentario especialmente cruel, decidió salir a caminar y a meditar en la naturaleza. Fue ahí, en ese espacio de calma y reflexión, donde encontró la fortaleza para seguir adelante,
para dejar de lado el ruido externo y concentrarse en su propio camino. Asterisco 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 asterisco. Sus palabras reflejan una madurez impresionante, ¿verdad? Un testimonio de crecimiento personal y de sabiduría. Pero, como les dije, esta historia tiene dos caras, dos perspectivas igual de valiosas. Cuando llegó el turno de hablar con Ande, su visión me dejó, literalmente, sin aliento. Ella, con esa dulzura y fuerza que la caracterizan, me confesó, sí, es cierto que algunas críticas duelen, y mucho. Es como si te clavaran cuchillos en el alma. Especialmente cuando son injustas o cuando buscan hacer daño. Hay comentarios que se quedan grabados en la memoria, que te hacen cuestionar quién eres y qué haces. Pero también he descubierto que no puedo permitir que esas opiniones ajenas definan mi valor como persona. He aprendido a concentrarme en lo positivo, en el cariño de mis amigos, de mi familia, de mis verdaderos fans. Y he aprendido a valorar mi trabajo, a entender que mi esfuerzo tiene un impacto en la vida de muchas personas. Los comentarios, al final del día, son solo eso, palabras. No son la verdad absoluta. No son un reflejo de mi esencia. Y he decidido no darles el poder de hacerme daño. Ande me contó que su estrategia para lidiar con las críticas es rodearse de personas que la aman y la apoyan incondicionalmente, y también dedicarse a actividades que la hacen feliz, como leer, pintar o pasar tiempo con sus animales. Me dijo que, en los momentos más difíciles, se recuerda a sí misma por qué empezó todo esto, cuál es su pasión y su propósito en la vida. Asterisco 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 asterisco. ¡Qué lección tan poderosa! Ambos coinciden en la importancia de mantener la calma, de no dejarse arrastrar por las olas de la crítica, de no perder la perspectiva. Y aunque admiten que a veces es difícil ignorar los comentarios negativos, han aprendido a no internalizarlos, a no permitir que se conviertan en su realidad. Su enfoque es claro: seguir creciendo como personas, seguir evolucionando como profesionales y seguir inspirando a otros con su talento y su ejemplo. Han comprendido que el ruido externo es inevitable, pero que la clave está en cómo reaccionamos a ese ruido, en si permitimos que nos consuma o si lo utilizamos como una oportunidad para crecer y para fortalecernos. Kerem y Ande han elegido la segunda opción, y eso, en mi opinión, es una muestra de coraje y de inteligencia emocional. Asterisco 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 asterisco. Pero, vayamos un poco más allá. ¿Por qué sentimos la necesidad de comentar, de opinar, de juzgar la vida de otros, y especialmente la de los famosos? ¿Qué se esconde detrás de esa pulsión, de esa necesidad de expresarnos sobre lo que hacen o dejan de hacer los demás? En gran parte, creo que tiene que ver con la idealización. Muchos de nosotros, al ver a Kerem y Ande en pantalla, nos creamos una imagen idealizada de ellos, como si fueran personajes de cuento de hadas, como si sus vidas fueran perfectas y sin problemas. Y claro, cuando la realidad no encaja con esa imagen, cuando descubrimos que tienen sus propias dificultades, sus propias inseguridades, sus propios errores, surge la frustración, el desencanto y, por supuesto, la crítica. Es como si nos sintiéramos traicionados por la imagen que nosotros mismos habíamos construido. También hay que tener en cuenta el efecto de las redes sociales, que nos brindan una plataforma para expresar nuestras opiniones sin filtro, sin medir las consecuencias, sin considerar el daño que nuestras palabras pueden causar. Es como si estuviéramos en un reality show constante, donde todos nos sentimos con derecho a opinar sobre la vida de los demás, sin importar si nuestra opinión es constructiva o destructiva. Y eso, lamentablemente, se ha convertido en una dinámica tóxica que afecta no solo a los famosos, sino a todos nosotros. Asterisco 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 asterisco. Pero no nos equivoquemos. Detrás de las luces y el glamour, detrás de las sonrisas y las poses, hay seres humanos de carne y hueso, con sus propios sueños, sus propios miedos y sus propias luchas. Kerem y Ande no son personajes de una telenovela, son personas reales que, como todos nosotros, cometen errores, aprenden de ellos y tratan de ser mejores cada día. Por eso, es tan importante recordar que debemos tratarlos con respeto y empatía, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones o cuando tengamos una opinión diferente sobre su trabajo. La crítica, cuando se hace con respeto y con el objetivo de construir, puede ser un motor de cambio y de crecimiento. Pero la crítica destructiva, la que se basa en el odio y la envidia, solo sirve para generar sufrimiento y para perpetuar una dinámica tóxica que no nos beneficia a nadie.
La clave está en ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras, en utilizarlas con responsabilidad y en tratar de ver a los demás como seres humanos, y no como personajes de una historia que nosotros mismos hemos creado. Asterisco 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 asterisco. La historia de Kerem y Ande nos deja una valiosa lección, la importancia de la autenticidad, de la resiliencia y de la capacidad para separar la paja del trigo en este mundo de opiniones constantes. Han demostrado que se puede ser un ejemplo a seguir sin perder la esencia, sin dejar que las críticas te definan, sin dejar que el ruido externo te desvíe de tu camino. Han demostrado que el éxito no es un camino fácil, que está lleno de obstáculos y de desafíos, pero que con esfuerzo, con perseverancia y con una actitud positiva, se puede llegar a la meta. Y también han demostrado que la clave está en no darle demasiado poder a las opiniones ajenas, en confiar en nuestro propio juicio y en seguir nuestros propios sueños, sin importar lo que digan los demás. Ellos siguen adelante, con la frente en alto, enfocados en sus proyectos y en su crecimiento personal, y nosotros, desde aquí, podemos aprender mucho de su ejemplo. Asterisco 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 asterisco. Y esa es la lección más importante de todas, mi gente bella. No dejen que los comentarios negativos los definan. Manténganse fieles a ustedes mismos, sigan persiguiendo sus sueños con pasión, y recuerden que su valor no depende de lo que piensen los demás, sino de lo que ustedes mismos creen que valen. No permitan que el ruido externo apague su luz interior. Sean valientes, sean auténticos y sean ustedes mismos, sin importar lo que digan los demás. Asterisco 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 asterisco. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Alguna vez se han sentido identificados con la experiencia de Kerem y Ande? ¿Han sido víctimas de críticas? ¿Cómo han lidiado con ellas? Los leo en los comentarios. Compartan sus historias, sus reflexiones, sus preguntas. Quiero crear un espacio de diálogo constructivo y de apoyo mutuo. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sirvió de inspiración, por favor, regálenme un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido exclusivo. Los invito a ser parte de esta comunidad, a que sigamos creciendo juntos y a que sigamos aprendiendo de las historias de los demás. Y recuerden que en este espacio, todos somos bienvenidos. Asterisco 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 asterisco. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por ser parte de esta comunidad, por ser mi mayor motivación. Los aprecio un montón y espero verlos en el próximo vídeo. Recuerden que los comentarios son bienvenidos, siempre y cuando sean respetuosos, constructivos y con la intención de aportar valor a la conversación. Hasta la próxima, y no olviden que cada uno de ustedes tiene un brillo único, un potencial increíble y una historia que merece ser contada. Brillen con luz propia y no dejen que nada ni nadie los detenga. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco notas adicionales asterisco asterisco. Asterisco 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 profundización en el tema asterisco asterisco se ha expandido el análisis sobre la idealización de los famosos y el impacto de las redes sociales en la percepción pública. Se han añadido elementos de psicología social para explicar el comportamiento de los usuarios en línea. Asterisco 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 anécdotas y testimonios imaginarios asterisco asterisco se han incorporado anécdotas y testimonios ficticios basados en la personalidad y las declaraciones previas de Kerem y Ande para darle más vida y autenticidad a la narrativa. Asterisco 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 mayor dinamismo visual asterisco asterisco se ha mejorado la calidad y variedad de las imágenes y vídeos, con el uso de transiciones creativas y montaje dinámico para mantener al espectador enganchado. Asterisco 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 enfoque en el crecimiento personal asterisco asterisco el mensaje final del vídeo se centra en la importancia de la autenticidad, la resiliencia y el crecimiento personal, dejando una sensación de inspiración y motivación en el espectador. Asterisco 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 interacción con la audiencia asterisco asterisco se ha reforzado la llamada a la acción, animando a los espectadores a compartir sus experiencias y a unirse a la conversación en los comentarios. Con esta versión expandida, el vídeo estará listo para ofrecer una experiencia más rica, completa y profunda a tu audiencia. Mucha suerte con la creación.